¿qué tal? Aquí estamos una vez más. Estamos a punto de iniciar un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Y como cada semana queremos darte una cordial bienvenida. Estamos transmitiendo desde el Centro de Producción de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Y como cada semana, a nombre de todo el personal que preparamos semana a semana este repaso, queremos decirte que nos sentimos muy contentos de que nos sigas. Estamos a punto de iniciar el repaso de la lección número 12, titulada La Iglesia de Cristo y la Ley. Y me gustaría utilizar la introducción que viene en la lección acerca de una carrera de relevos. Seguramente todos conocemos esas carreras de relevos con 4 competidores, ¿verdad? Tan interesantes. El trayecto se divide en 4 secciones iguales y entonces lo interesante es que cada uno de los corredores va pasando la estafeta al siguiente corredor hasta que finalmente llegan a la meta. Lo interesante de una carrera de relevos es que nadie debe perder la estafeta. La estafeta debe ser colocada de mano en mano hasta concluir la carrera. Y hay un elemento muy importante que no debemos olvidar. Cuando uno de los corredores pierde la estafeta o deja caer la estafeta, automáticamente quedan eliminados. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué compartimos contigo esto? Porque justamente vamos a hablar en esta ocasión de la continuidad de la ley. De alguna manera la ley es la estafeta que se ha ido pasando de generación en generación, comenzando desde Adán hasta el tiempo del fin. Y cuando algún grupo, cuando la iglesia o alguna iglesia dejó la ley o soltó la ley, automáticamente quedaron descalificados del propósito de Dios. De eso vamos a hablar en esta ocasión. Como verás, la lección será profunda, pero también será desafiante. Te invitamos a que te quedes con nosotros y como cada semana queremos darle la bienvenida a nuestros 2 colegas, el pastor Abraham y el pastor Isidro, quienes son compañeros de este panel y también son parte de nuestro equipo de nuestra asociación, a quien nos place darles a los dos una cordial bienvenida. Pastor Abraham, pastor Isidro, pastor Abraham, bienvenidos. Bueno, a los dos. Total, no, el orden de los factores no altera el producto. No, es un placer estar aquí para el repaso de la lección de escuela sabática. Realmente es una lección que es muy interesante, justamente así como lo has presentado, y por eso empezamos aquí desde Adán hasta el tiempo del fin. Nosotros le llamaríamos a esto el pueblo de Dios, ¿no? Porque parece que la palabra iglesia, la misma lección lo indica, pues no se utiliza en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Pero pueblo de Dios sí. Correcto. Dios siempre ha tratado de tener un pueblo y Dios siempre trató de tener un pueblo. Y bueno, desde Adán hasta el tiempo del fin, Dios tiene su pueblo. Y justamente Él ha pedido que el pueblo cumpla con esa ley, que la disfrute, que la goce, que la viva y que tenga la seguridad de que es para su bien el hecho de que la haya dejado. Correcto, así que la estafeta era importante. Así es. ¿Verdad? Pastor Abraham, ¿qué te pareció la lección número 12? Pues una lección que nos habla acerca precisamente de eso, que la ley ha existido desde un principio de la existencia de este mundo, ¿no? Y otra de las cosas que se sumó a la ley cuando el hombre pecó fue la gracia. Y desde entonces ley y gracia han venido caminando juntos hasta ahora. Correcto. ¿Okay? Y eso lo vamos a ver en la lección de esta semana. Lección interesante, ¿no, pastor? Sí. Muy bien. Si les parece bien, vamos a proveer, como cada semana, el bosquejo de la lección. Así que, sin más preámbulo, pastor Isidro, ya no le voy a cambiar el nombre, ¿eh? Pastor Isidro, ¿cuál será? Sí, la primera parte vamos a llevarla utilizando la lección del domingo y del lunes, la ley desde Adán hasta Abraham. ¿Verdad? Porque básicamente es lo que tocan estos 2 puntos y podemos encerrarla así para ver realmente lo que sería la era patriarcal, que le llamaríamos nosotros también. Muy bien, y sería más fácil de entenderlo así. El segundo punto, pastor Abraham, ¿cuál sería? Okay. El segundo punto, pastor, sería el de la ley desde Abraham hasta el Señor Jesús, pasando por Moisés, ¿verdad? Cuando se dieron las tablas. Pero vamos a ver que siempre, a lo largo de toda la historia, la línea que lleva, ¿verdad? Y que guía es la ley de Dios dada a su pueblo. Correcto, la estafeta. Y el tercer punto, si les parece bien, la ley desde el tiempo de Jesús hasta el tiempo del fin. Así es, porque hablamos de un pueblo. Dios siempre ha tenido un pueblo y ese pueblo está desde Adán, después del pecado,
hasta el tiempo del fin, y cuando Cristo Jesús regresa, regresa por su pueblo. Correcto. Así que, bueno, para todos los que nos siguen, la ley dividida en 3 periodos: la ley desde Adán a Abraham, la ley desde Abraham hasta el tiempo de Jesús, y la ley del tiempo de Jesús hasta el tiempo del fin. Ese será nuestro bosquejo, que desarrollaremos al regresar de una breve pausa. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta y estamos a punto de desarrollar la lección número 12, titulada La Iglesia de Cristo y la Ley. Les invitamos a que nos acompañen en esta oración para poder pedir la bendición de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, agradecemos, Señor, la oportunidad de compartir con toda la gente que nos mira a través de este medio, Señor, la lección de Escuela Sabática. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderla y a poder compartirla con sabiduría. Y que realmente, Señor, esa estafeta de la ley que ha pasado a través de todos los tiempos, Señor, pueda seguir siendo una ley relevante para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a entrar directamente al primer punto, la ley desde Adán a Abraham. Pastor Abraham, Pastor Isidro, definitivamente hablamos de esta estafeta, de que la ley siempre ha estado, porque hay algunas personas que piensan que la ley vino desde el Sinaí y que antes de eso, bueno, entonces no había ley, y por eso algunos se confunden. Sí, estamos platicando detrás de cámaras que existe lo que se llaman los argumentos del silencio. ¿Qué significan los argumentos del silencio desde el punto de vista bíblico? La Biblia no habla de ciertas cosas. Trata de todo, pero a la vez no lo trata de detalle. Y hay algunas de las cuales no habla. Por ejemplo, no habla las Sagradas Escrituras, y esto tenemos también que aceptarlo así de manera bien clara porque la Biblia no lo dice. ¿Cuándo fue el momento en que Dios le enseñó la ley a Adán y Eva? No lo sabemos. Es un argumento del silencio. Entonces, hay gente que dice, bueno, es que la ley de Dios solamente tenía que ver con la obediencia. Era que no comieran del árbol. No, la ley de Dios tenía que ver con algo mucho más, porque en el capítulo número 3 de las Sagradas Escrituras, nosotros encontramos el diálogo de la serpiente y la mujer. Génesis, ¿verdad? Génesis capítulo 3, y llegamos al versículo 6. Fíjense lo interesante. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable. ¿A poco no es interesante que usa aquí codiciable? Hay una palabra que se usa en el 10º mandamiento, ¿no? La ley. Entonces, la ley era del conocimiento, por eso es que el registro quedó así. Eva lo que hizo fue codiciar. Pero como que estudiamos la semana pasada cuando hablábamos de Santiago, que aquel que obedece toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de todo. Es decir, es como si los transgrediera todos. Fíjense bien, aquí nada más fue un mandamiento, ¿no? Ella dice que codició. Un mandamiento, el 10º. Pero esto, ¿a qué le llevó? Bueno, cuando uno analiza bien todo este capítulo número 3 hasta el versículo número 13, nosotros encontramos que una vez que ella codició, la codicia le llevó a desconfiar de Dios. Porque a Dios inclusive lo catalogó de mentiroso. Con que Dios os ha dicho, le dijo la serpiente. Y ella dijo, bueno, comemos de todos los árboles. Oye, pero es que si comes, le dijo la serpiente, vas a ser como Dios. Oye, ¿y eso por qué no me lo dijo Dios? ¿Será que Dios me mintió? Bueno, y si Dios me mintió, ¿en qué se convirtió Dios? En un mentiroso. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ella puso otro Dios, la serpiente se convirtió en otro Dios. Y tuvo ídolos, sí, porque la misma serpiente que estaba allí sustituyó a Dios. Hasta ahí llevamos ya 4 mandamientos. Pero después el resultado, ¿cuál fue? La muerte. Así que ella también, ¿qué cosa? Mató. Pero el fruto no era de ella. Robó. Por lo tanto, se lo robó. O sea, si analizamos cada una de las acciones, con un solo, está la ley allí. Allí está la ley, porque te lleva a todo, o sea, a todo. Entonces la ley, claro que existía, y lo podemos ver,
que está justamente desde Génesis. Por eso es que cualquier persona dice, oye, pero ¿por qué por tan poquito? Nada más porque se robaron el fruto. O es que transgrediste la ley de Dios. Y la ley de Dios transgredida, no importa que haya sido porque alguien se robó 20 centavos y alguien se robó los millones. Al final, ambas cosas son iguales. Robo, ¿no? Eso es lo que presenta el Génesis. Por eso que desde el Génesis está la ley. Correcto. Concepto interesante, ¿no, pastor? Pastor, es curioso, pues, o interesante mencionar que Dios le da su ley a gente libre. Ya vimos allá en Éxodo, capítulo 20, que primero les dice, yo soy tu Dios que te sacó de Egipto, de tierra de servidumbre. Eres libre para elegir guardar o no la ley que te voy a dar. Adán y Eva eran libres, eran seres libres. Dios les dijo, no coman de este árbol, pero les dio la capacidad de elegir. Si ellos pecaron, era porque tenían la capacidad de elección. Pensar y de elegir. Y entonces, esto nos da a entender que Dios siempre le va a dar su ley a personas libres, con la capacidad de elegir. Amén. Dios no quiere un amor forzado. Dios no quiere un amor de autómata, sí, estoy programado para obedecer. O sea, que lo pudo haber hecho. Que lo pudo haber hecho, no lo pero hizo. Así no es el plan de Dios, ¿no? Entonces, Dios le da esa capacidad a Adán y Eva y ellos desafortunadamente cometen pecado. Desobedecen con todas las consecuencias y con todo lo que implica lo que dijo el pastor Isidro. Ok, ellos fallaron. Los primeros 2 seres humanos fallaron. Pero aceptaron el plan de salvación que Dios les dio. Entonces espera que ellos pasaran la estafeta a su generación, ¿verdad? Dios nos ama, Dios nos perdona y hay una ley que guardar. Sin embargo, su primogénito se convierte en asesino. Así es. Matando a su hermano. Parece ser que se comete el primer pecado y entonces el pecado empieza a contaminar, pastor, de generación en generación. Lo que debió de haber proliferado y puesto encima sería la ley de Dios, pero parece ser que el pecado abundó hasta en los tiempos de Noé. ¿No? Pero siempre el Señor ha tenido un pueblo a quien darle su ley y quien pueda ser ejemplo para los demás. Yo solamente quisiera leer un versículo, yo no sé, yo parece ser que aquí encuentro la división entre el pueblo de Dios y otros, ¿no? Génesis capítulo 4, versículo 26, donde habla acerca de los descendientes de Seth. Y a Seth también le nació un hijo y lo llamó Enos. Desde entonces los hombres empezaron a llamarse del nombre del Señor. Como que aquí se pone una diferencia entre los que escogen llamarse del nombre del Señor y los que los otros. Y los otros, ¿no? Y ya en el capítulo 6, dice en el versículo 4, en aquellos días había gigantes en la tierra después que se unieron los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Aquí ya hay una división. Ya hay unos que eligen, por lo menos que eligen guardar la ley de Dios, y hay otros que no les importa. Estamos hablando de fieles e infieles. Exacto, ¿no? Ya se unieron. De los que contemplan la ley como algo en que regirse y otros que no le hacen caso. Creo yo que esos dos versículos, a mí por lo menos, marcan una división entre unos y otros, ¿no? Sí, y la verdad es que uno se pregunta, ¿y por qué había ley? Por un estilo de vida. Dios siempre ha querido que su pueblo tenga un estilo de vida. Y el estilo de vida se nota en la observancia de la ley de Dios. Ahí se nota el estilo de vida. Fíjense bien lo que el pastor Abraham hace un rato leyó. Nosotros tenemos aquí la caída de Caín, cuando él asesina a su hermano Abel. Pero después en el capítulo número 4, versículo 19, dice, Lamec tomó para sí 2 esposas, una fue Ada y la otra fue Sila. Es decir, empezó el adulterio. Hay muchos problemas que empiezan justamente con este asunto, ¿no? Luego llegamos al capítulo número 6, cuando ya dice, y los hombres comenzaron a multiplicarse, sobre la tierra le nacieron hijas. Y luego aquí, en esa división que mencionó el pastor Abraham, porque hay una división muy interesante que él menciona, dice, al ver los hijos de Dios, ahí están los hijos de Dios, esos eran los que guardaban la ley. Al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas las que más le agradaron. Es decir,
había una división bien clara, bien marcada. Blanco era blanco, negro era negro. Esas son las expresiones que nosotros podemos utilizar. Pero, ¿verdad? Que hay un pero. Y el pero es que los hijos de Dios que vivían con un estilo de vida diferente empiezan a tener actividad con prácticas que no eran las propias de gente que no tenía su propia manera de pensar, gente que menospreciaba la ley, todos los descendientes de Caín que menospreciaban la ley, que la dejaban de lado. Y dice las Sagradas Escrituras que entonces los hijos de Dios perdieron otra vez su influencia. Cuando pierden la influencia, dice las Sagradas Escrituras que entonces Dios tuvo que decir, ¿saben qué? La tierra está llena de mal. Estos han llegado a ser tan malos, dice el versículo número 5. El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Es decir, llegó un momento en que ni los hijos de Dios, que habla el versículo 2, y mucho menos los descendientes de Caín, ya obedecían la ley de Dios. Y entonces, dice las Sagradas Escrituras, en el versículo número 8, pero Noé halló gracia, es decir, después de buscar en todos los habitantes de la tierra, uno halló gracia, Noé y su familia. Lo lindo, pastor, del asunto de la ley, es que nunca se cayó la estafeta. No, allí estaba. Siempre se mantuvo. Siempre o sea, se le pasaba aunque fuera un grupito muy chiquitito. Por ejemplo, en este caso, Noé halló gracia. ¿Qué hizo para hallar gracia? Pues vivir una vida distinta. Y entonces Dios, cuando lo vea viviendo una vida distinta, dice, este es el que yo voy a elegir. No hizo más nada, tratar de obedecer a Dios. Y la gracia le alcanza. Porque ¿qué hizo? No hizo nada para merecer su salvación. ¿Verdad? Porque es ahí donde... ¿Qué hizo él para merecer la salvación? Nada. Es interesante la palabra gracia. Así es. ¿No? Se le hizo un favor. ¿No? No fue porque lo mereciera. No lo ganó. No lo ganó. Fue por gracia la salvación que obtuvo. ¿Sí? Pero sí se deja ver que Noé trató de guardar la ley de Dios. Correcto. ¿No? Sí. Porque dice el versículo 9, esa es la historia de Noé. Noé era un varón justo y perfecto, entre los de su tiempo, con Dios caminó Noé. Es decir, él guardó la ley de Dios, tal vez con caídas, ¿verdad? Pecó, pero la gracia le alcanzó. Sí, porque aún vemos en la vida de Noé algunos tropiezos, ¿verdad? Algunos tropiezos, pero vemos que la gracia le la ley y la gracia van de la mano. Sí, de hecho, justamente yo quería decir esto de hace un instante. La ley estaba antes de que el hombre pecara y también la gracia estaba antes de que el hombre pecara. ¿Por qué estaba la gracia antes de que el hombre pecara? Porque ¿qué hicimos para que Dios nos creara? Si ni siquiera teníamos la existencia. Fue por el amor y la gracia de Dios que hizo el favor de hacer a nuestros primeros padres y que de ahí llegáramos. Y la ley viene después cuando Dios le dice, miren, este es el estilo de vida que deben seguir. Y eso lo vemos bien interesante en todos los personajes de las Sagradas Escrituras hasta llegar a Abraham, ¿verdad? Pero Noé, en lo que se destaca, es un hombre que vivió de acuerdo al conocimiento que él tenía de la ley de Dios. Y Dios dice, este hombre es, y aquí dice la expresión que leyó el pastor Abraham, justo y perfecto, ¿verdad? Justo y perfecto, a diferencia de los demás, entre los de su tiempo, es decir, entre los de su tiempo, esos que vimos hace un ratito en el versículo 5, que su pensamiento era continuo al mal, tenía pensamientos hacia arriba, ¿no? Hacia el cielo. ¿Y quién se los inspiraba? Tenía que haber alguien o algo que le dijera a él qué era lo correcto y qué era lo incorrecto, y es lo que hace la ley, ¿no? Correcto. Bueno, me parece que ha quedado sólida la base del estudio de esta semana. Si les parece, vamos a hacer una pausa. En un momento regresamos al desarrollo, continuamos el desarrollo de esta interesante lección. No se vayan.
Estamos analizando la lección número 12, la Iglesia de Cristo y la ley. Ya analizamos el primer punto y se estableció claramente cómo es que la ley no solamente comenzó en el Sinaí, sino la ley estaba ya dada desde el tiempo de Adán. Así que vamos a continuar con esta línea de pensamiento y vamos desde Abraham hasta el tiempo de Jesús, pasando por Moisés. Pastor Abraham, Pastor Isidro, finalmente llega el momento cuando la ley pues ya se establece como una ley en tablas de piedra, ¿verdad? Sí, yo creo que es interesante que hace un rato cuando hablamos de Noé, la primera pregunta que nos debiésemos hacer para todos aquellos que a veces dicen que la ley no existe, bueno, entonces ¿por qué Dios destruye a toda una generación? ¿En base a qué los juzgó? En base a que los juzgó, tuvo que haber una ley. Ahora ya salen sale Noé y su familia del arca y empiezan a poblar otra vez la tierra, y muchos de ellos conocían la ley. Sin embargo, con el paso del tiempo, y hay un pensamiento muy interesante que tiene la versión Patriarcas y Profetas 112, dice que muchos de aquellos que eran descendientes de esos que habían sido salvados, dice, muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a las causas naturales. O sea, ese es un primer problema, es un primer grupo. Segundo grupo, que también eran los que estaban ahí, otros querían un ser supremo que había destruido el mundo antediluviano y sus corazones, como el de Caín, y entonces se rebelaban contra él. O sea, lo que Dios había hecho, algunos lo veían como que había sido parte de lo que había realizado un Dios malvado, ¿no? En lugar de ver toda la bondad y la misericordia por la cual sus padres se habían salvado, ellos empiezan a pensar y a hacer planes en contra de Dios, ¿no? Llegamos al tiempo de Abraham, porque Abraham es llamado de Ur de los Caldeos, ahí en la parte sur de lo que conocemos como Mesopotamia, ahí en la parte de abajito. Y él es llamado de Ur de los Caldeos para que obedezca a Dios. Y es un hombre de fe, porque Dios lo llama a un lugar que no conoce, a una tierra que no sabe dónde está, y confiando solamente en Dios, así que él va por fe. Pero justamente en el capítulo número 12, después de su llamamiento, viene ese primer problema que tiene, ¿no? Porque dice el versículo 10 del capítulo 12 que hubo hambre en esa tierra que Dios le había dicho que se fuera, y él entonces se va a Egipto. Cuando llega a Egipto, pues llega con una mujer blanca, bonita, hermosa, que él mismo admite, dice las Sagradas Escrituras en el versículo 11, mira, tú eres una mujer hermosa, y cuando lleguemos ahí, pues te van a ver aquellos y van a... Entonces la invita a la esposa para que mienta, y la esposa miente, ¿verdad? Porque tenemos que aceptar que eso lo hicieron. Pero en el versículo número 18, después de todo eso que pasa, que Dios deja caer algunos daños, algunas plagas. Estamos en Génesis 12. Génesis 12, versículo 17, pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Y entonces dice el versículo 18, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué has hecho conmigo esto? ¿Por qué no me declaraste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Y me pusiste en ocasión de tomarla para mí por esposa. Ahora ahí está tu esposa, tómala y vete. Aquí hay un conocimiento de la ley en el mismo Faraón. ¿Cómo el Faraón se dio cuenta de que estaba haciendo mal? No, algunos pueden decir, bueno, pues es que Dios lo trató con dureza. No. Es que dice, ¿sabes qué? Me mentiste y yo estaba a punto de cometer ¿qué cosa? Adulterio. Él sabía, el Faraón lo sabía. Estuve a punto de cometer adulterio con tu mujer. Así que tómala y vete. ¿Y qué cosa? Y no metas en tentación ni a mí ni a ninguno más. Así que él sabía, la ley está estipulada justamente ahí. Y de ahí podemos saltar hasta Moisés, cuando Dios ya le da la ley escrita. Porque decíamos, todo esto que hemos utilizado son argumentos del silencio, algunos que dicen que no había ley, y nosotros que decimos que sí había ley, porque hay muchas evidencias de que ahí estaban. Correcto. Pues ahora... Sí, pastor, marcando, creo yo, la línea de que hay un pueblo y hay personas que eligen guardar la ley o caminar con Dios o establecer una relación con Dios. Ya vimos allá en Génesis cómo hicimos la división. Bueno, la Biblia presenta la división. Y después del diluvio se presentan 3 familias salvas, ¿no? 3 matrimonios. Y la Biblia presenta eso también, la división, ¿no? Presenta a los descendientes de Sem, de Cam
y de Jafet, que son los hijos De Noé. de Noé. Y la línea se va por los descendientes de Sem. Y un descendiente de Sem es Abraham. Y desde ahí ya Dios marca, Nuevamente. ¿no? Un pueblo con quien va a establecer una relación estrecha y les ofrece sus leyes. Aunque no quedan otras personas con el conocimiento de la ley de Dios. Ya el pastor ha mencionado a Faraón allá en Egipto. Si vemos, Abraham vuelve a caer en el mismo error con Abimelech, que es el rey de los filisteos. Isaac, creo que aprende la lección mala de su padre y hace lo mismo, ¿verdad? Ellos dos mal, pero vemos a un José, por ejemplo, que la esposa de Potifar se le ofrece y dice, duerme conmigo, ¿no? Entonces yo me imagino que en la mente de José, no adulterarás, ¿cómo pecaré yo contra Jehová? Dios. ¿No? Y no lo hace. Así que hay personas que sin una ley escrita, la ley está aquí, en la mente de la gente, de las personas que deciden tener una relación de obediencia con Nunca Dios. se quedaron sin el conocimiento de la ley. Sí, la ley estaba ahí siempre y hubo siempre personas comprometidas con esa ley. Sí, recordemos nosotros que todo se pasaba de generación a generación de manera oral. Todavía no teníamos los registros escritos. Así que de manera oral se iba pasando y la recibían. Pero cuando llegamos nosotros a Moisés, con Moisés sí tenemos ya, el Dios viene y le dice, mira pueblo, ya te saqué. Por eso yo decía al principio que es el estilo de vida es esa ley, ¿no? El mantenerse dentro de los parámetros de la ley. Porque Dios le dice, mira, ya te saqué, pero ahora la pregunta es, ¿y cómo vamos a vivir? Si nada más sabemos vivir como esclavos. Bueno, Dios le dice, ahora son libres. Pero fíjense lo interesante, son libres y Dios les da una ley. Entonces, a ver cómo está ese asunto. Dios me da una ley, ¿para qué me da la ley? ¿Me la da como restricción o me la da como protección? Porque soy libre. Porque ahora todos quieren decir, bueno, si soy libre no debo tener ley. Así es, pero Dios no es, Dios hace lo contrario. Primero nos libera y después nos dice cómo tenemos que vivir, ¿no? Y justamente ahora ese pueblo que Dios saca, le dice, mira, tienes que vivir de esta manera. Pero con el transcurso del tiempo, ¿qué es lo que sucede? También abandonan la ley. Y entonces Dios permite que vayan ¿a dónde? A Babilonia, al cautiverio babilónico, al exilio. ¿Por qué? Porque transgredieron. Porque transgredieron la ley la dejaron fuera. Eran idólatras, hacían lo que querían, era adulterio, era codicia, era robo, era un pueblo que estaba llamado a ser luz y que de pronto parece que se convirtió en tinieblas. Ahora, no era el deseo de Dios, pero ¿qué fue lo que ellos hicieron para dejar de ser luz y quedarse en tinieblas? Abandonar la ley. Abandonaron la ley. Tiraron la estafeta. ¿Y qué es lo que hace Dios? Los manda al exilio. Y en el exilio ellos ahora meditan. Allí dicen, oye, sí hicimos mal. Y cuando ellos regresan del exilio, tenemos que aceptar que ahora se van al otro extremo. Primero eran, diríamos nosotros, unos liberales. Y ahora se van al legalismo, ¿no? Porque ahora cuando ellos regresan dicen, ¿saben qué? Ídolos, todos para afuera. Y los dejan. O sea, dejan a los ídolos. Pero ahora se van a tantos rasgos y de la ley le aumentan tantas cosas a la ley que ahora la convierten en una carga, ¿no? Y en el tiempo que viene Jesús, realmente es casi imposible guardar la ley. Pastor Abraham, regularmente vemos el corazón del ser humano siempre yéndonos a un lado, yéndonos a otro, olvidando la ley, maximizando la ley para guardarla. Pastor, nunca encontramos el punto de equilibrio, ¿no? Pues el pueblo de Israel no lo encontró. Esperamos que nosotros sí lo encontremos y que guardemos la ley de Dios por amor, ¿no? Amén. Como lo hemos estado estudiando ahora. Cabe mencionar, pastor, que aunque el pueblo de Israel falló y que aunque las personas que se comprometieron con Dios, como ya hemos visto, Noé, Abraham, José, todos ellos, llegaron a pecar y fallaron, Dios siempre mantuvo su pacto porque Dios es fiel. Y el cumplimiento del pacto de Dios, su parte, la parte de Dios para con su pueblo, se cumplió. Aunque el pueblo
falló, pero Dios siempre cumplió. Y esto lo vemos en la persona de Cristo Jesús, que es el cumplimiento de las bendiciones. ¿Sí? Jesús trajo salvación. Bien pudo haber dicho, si Dios no era fiel, si Dios no es fiel, hubiera dicho, pues pecaron, pues quédense con su pecado y yo los destruyo y cumplan con la maldición de la ley y muéranse. Pero el Señor es fiel. El pacto que hizo con Abraham, en tu descendiente serán benditas toda la tierra, se cumplió, y el Señor Jesús vino a esta tierra, a pesar de lo malo que nos hemos portado. Pues creo que la lección está siendo bastante edificante, nos está dejando bastante luz en cuanto a cómo esta estafeta se ha mantenido a lo largo de los siglos. Si les parece bien, vamos a hacer una pausa y regresaremos a la tercera y última parte de esa lección número 12, la Iglesia de Cristo y la Ley. En un momento regresamos. Bien, estamos entrando a la parte final de esta lección número 12, la Iglesia de Cristo y la Ley. Ya analizamos la ley desde los tiempos de Adán, hemos pasado ya por el tiempo de Noé, de Abraham, llegamos hasta Moisés, llegamos ahora hasta Jesús, que es el cumplimiento de la ley. Pastor Isidro, viene ahora justamente del tiempo de Jesús, cuando Jesús viene a darle el verdadero significado a la ley. Pero pastor, ahora la ley sigue corriendo, sigue la ley en las diferentes etapas hasta que llegamos al momento de ese remanente. Vamos a hablar un poquito acerca de eso, pastor. Sí, recordemos que cuando el Señor Jesucristo viene, ya lo estudiamos en una de las lecciones primeras, Él dice, miren, yo no he venido para quitar la ley, yo vine para enseñarles cómo se debe disfrutar el cumplir la ley. En San Mateo capítulo número 5, ¿no? Del versículo 17 en adelante, el 21. Entonces, él menciona cómo debe ser el asunto. Pero después de que Él se va, los discípulos siguen guardando la ley. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, que ya analizamos un poquito eso también la semana pasada, nos damos cuenta que Pablo siguió guardando la ley. Dice que todos los sábados iba a la iglesia. Entonces algunos dicen, bueno, es que iba porque ahí estaban los judíos que era con los que podía platicar. No, es que iba porque sabía que podía ir a adorar allí, ¿no? Cuando Lidia, la vendedora de púrpura, se convierte, no fue a la sinagoga, fue a orillas del río donde se congregaban, y se congregó el sábado. Él se gozaba para disfrutar el sábado. Siguen los apóstoles, siguen los discípulos, van muriendo algunos, y queda Juan, el discípulo amado. Y el discípulo amado, justamente cuando escribe el libro de Apocalipsis, él sigue hablando de lo mismo que hemos hablado. Dios desde un principio, después del pecado, tiene un pueblo. Y ese pueblo siempre ha sido el pueblo de Dios porque ha tratado de adorar a Dios. Nunca se ha perdido. A veces son muchos, a veces poquitos, la mayoría de veces menos que más. Y cuando llega el libro de Apocalipsis, Juan dice, ¿saben qué? Yo les voy a narrar cómo va a terminar todo este asunto. Así de simple, ¿no? Y miren, al final solamente hay dos grupos, dice Juan. Los que guardan la ley de Dios y los que no la guardan. Y entonces nos dice, la iglesia va a pasar por vicisitudes, y así fue. La iglesia empezó bien, guardaba el sábado, disfrutaba los otros 9 mandamientos en el primer siglo de la era cristiana. Segundo siglo de la era cristiana, todavía seguían guardando el sábado en la mayoría de lugares. Tercer siglo, ya el sábado va disminuyendo. Pero en el cuarto siglo, cuando la iglesia se une al Estado, el sábado prácticamente queda fuera por un decreto imperial. Correcto. Constantino. Sí, con Constantino. Constantino dice, ¿saben qué? Descansen en el día domingo todos los magistrados, etc. Y después viene otro decreto que dice, toda la gente que está trabajando en el campo también descanse. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Quién cambió el sábado? El sábado se vino cambiando desde un poco antes, sobre todo desde mediados del siglo II, el siglo III, y en el siglo IV nada más ya se le da el corte final. Y desde ahí en adelante, la iglesia en apariencia guarda la ley, nunca se pierde, pero el grueso de los cristianos, ¿qué cosa? Ya no guardan la ley.
Y es una ley distorsionada, es una Y ley entonces, claro, le quitan, Uh-huh. le agregan, parchada. pero tenemos que aceptar que ya el pueblo de Dios falló. Pero eso no quiere decir que Dios no tenga un pueblo. Sigue un remanente. Sigue un remanente. Sí, parece ser que llega un tiempo, pastor, cuando la iglesia apostata, Uh-huh. ¿no? Y ahí está la ley. Pero parece ser que la estafeta, la iglesia popular la cambió, ¿verdad? La verdadera estafeta la dejó a un lado y levantó Como otra que se parecida. le cayó, levanta otra y le pone parches, ¿no? Sí. Por lo menos 2 mandamientos, ¿no? El sábado y la adoración a los ídolos, Las imágenes. a las imágenes. Y eso son la base de muchas otras doctrinas que se derivan de ellas. Y entonces ya no es una estafeta pura, santa. En el tiempo de la Reforma parece que se levanta otra vez, pero queda inconcluso ese, ¿qué diremos? La estafeta restaurada, vamos a llamarla Ok, así, la estafeta ¿no? restaurada entonces. Porque ¿qué es lo que se restaura durante la Reforma? Una cosa de las que se restaura es justamente dejar los ídolos fuera, ¿no? Okay. Los ídolos quedan fuera. Entonces parece que va bien, pero la lección de la semana pasada hablamos que Lutero, ¿qué cosa? Lutero no creía en la ley. Y él decía que la epístola, y hablamos un poquito de eso, que la epístola de Santiago le llama que era una epístola de paja. Entonces el Lutero no alcanzó a comprender el asunto de la ley, ¿no? Okay. Y entonces Dios tiene que levantar un remanente, un pueblo que haga caso a todos los mandamientos de Dios. Un pueblo que sea su pueblo. Que sea su pueblo. ¿No? Okay. Y por eso es que dice Apocalipsis 12:17. Así. ¿No? Entonces el dragón se airó, ¿verdad? Satanás está enojado contra la mujer, contra la iglesia, y fue a combatir al resto de sus hijos, al remanente. ¿Qué características tiene este remanente, esta iglesia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Okay? Así que ahí se ve claramente la presencia de un pueblo, la presencia de personas que están comprometidas con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios, que sostienen el testimonio de Jesucristo, y Satanás está totalmente airado contra ellos, ¿no? Ahora, ¿por qué está enojado? Esa sería la pregunta. Porque mientras todo mundo se va con esa estafeta reparada, falsa, reparada, dañada, que parece que es buena, pero que al final la misma escritura dice, no, esta no es la estafeta, espérate, la estafeta que tienes que pasar es, y para que tú digas que este es el pueblo, tiene que guardar los mandamientos de Dios. Incluido el sábado. Pues ahí ya no hay ni para dónde te hagas, ¿no? O es la estafeta que Dios dio desde el principio con Adán, o no es. O no es, así de simple, ¿no? Para que no estemos viendo el asunto de una manera diferente. Y justamente en Apocalipsis 14, en los versículos 6 al 12, que son los mensajes angelicales, nosotros aquí tenemos justamente unidos el Evangelio, el juicio y la ley. Están los tres. Uno no se menciona, pero los otros dos sí se mencionan de manera muy clara. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que el evangelio sigue estando, ¿verdad? ¿Y cuál es el evangelio? La buena noticia. Puede ser salvo por la gracia de Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Esa es la buena noticia. Pero dice, y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. A ver, ¿cómo se puede hacer, cómo se puede hacer un juicio? ¿En base de qué me tienen que juzgar? Tiene que haber a fuerzas una ley, ¿verdad? Así que está el evangelio, que hay que anunciarlo, hay un juicio que hay que anunciar, y hay que decirles que hay una ley, que es lo que me dice acerca de qué me van a juzgar, ¿verdad? Así que los tres elementos están ahí. Correcto. Y pastor, más adelante, vemos aquí en el versículo 12 nuevamente, aquí está la paciencia de los santos. Así es. ¿Verdad? Es como la culminación. La paciencia de los santos se va a demostrar en el cumplimiento de la ley, pastor. Y esa los que ley, guardan los mandamientos. Y ese Dios. Grupo especial serán los que al final estarán como parte de esos redimidos, alabando el nombre de nuestro Dios. Y parece ser, pastor, que el versículo 12 presenta a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús en contraste con los que son destruidos. Que están en el versículo, desde el versículo 9 hasta el 11. Así es. ¿Por qué? Porque aceptaron la señal de la bestia, el número de la bestia, adoraron a la imagen de la bestia. Todos se comprometieron con la bestia,
¿verdad? Que es el poder antagónico de Dios. Entonces en el versículo 12 se presenta a unos que guardan los mandamientos de Dios, en contraste con los que no lo hicieron. Sí, y es interesante cómo empieza, por eso decíamos, el mensaje del primer ángel, que empieza hablando del evangelio, el juicio y la ley, y cómo, para que no quede duda, cuando termina el mensaje angélico, el tercer mensaje angélico, dice, bueno, ¿en qué vamos a anotarlo? Bueno, aquí está la paciencia de los santos, un pueblo. Es decir, dice Dios, yo me imagino que Dios está diciendo, aquí está mi pueblo. ¿Cómo saben ustedes que es mi pueblo? Tienen paciencia y son los que guardan los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los míos, esas son las características. Hijos, no se dejan engañar, ahí está. ¿Y en el cielo seguirá guardando la ley, pastor? Sí, porque va a seguir siendo la norma por la cual nos vamos a regir. Por eso hemos dicho que la ley es un estilo de vida, ¿no? Ahora, ¿el estilo de vida nada más es para este mundo? Es decir, en otras palabras, aquí no adulteramos. Cuando lleguemos allá, pues ya no, ahora sí vamos a adulterar. Digo, yo no creo, ¿no? Me parece que allá sí vamos, de sábado en sábado vamos a ir a adorar al Señor. Sí, imagínense, si de sábado en sábado vamos a ir, allá será que podremos robar. Pues no, ¿verdad? Yo no creo eso, porque cuando uno va al mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo número 21 y el capítulo 22, habla de grupos de personas que quedarán fuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pusieron su vida en armonía con los principios divinos. ¿Y cuál es los principios divinos? Su ley, su estilo de vida. Dios quiere para su pueblo un estilo de vida diferente, totalmente diferente, transformado. Qué maravilla, pues creo que se ha colocado, ahora sí, todo un esquema maravilloso de cómo es que la ley se ha pasado como una estafeta y se va a mantener hasta el final del tiempo. Pues lamentablemente hemos llegado al final de esta lección tan hermosa, tan interesante, y no queremos despedirnos sin antes compartir un último mensaje de todos los que componemos esta mesa. Pastor Isidro. Pues hermanos queridos, esta estafeta se ha pasado todo el tiempo, ¿verdad? Desde que el hombre pecó, de Adán, hasta nuestros días, la estafeta sigue siendo igual. Tenemos que seguirla pasando, y cuando lleguemos al reino de los cielos, que Cristo Jesús venga por nosotros, le podremos decir: Señor, alabado sea tu nombre, nos diste fortaleza para poder guardar tu ley y para podernos gozar contigo en este mundo. Gracias, porque nos vas a llevar a la tierra prometida y vamos a seguir guardando tu ley. Amén. Pastor Abraham. Si bien es cierto que hablamos que la estafeta se fue pasando de generación en generación como pueblo, esa estafeta también nos llega a nosotros individualmente. La invitación es que tomemos la estafeta. La ley de Dios ahí está, la invitación está para guardarla, para que triunfemos en el nombre de Cristo Jesús. Jesús nos espera en la meta para el triunfo, ¿no? Así que tomemos la estafeta y corramos. Claro que sí. Y si alguien de casualidad, Dios tiene todo planeado, si alguien nos mira y está tal vez con una estafeta que no es la estafeta de Dios, pues te invitamos a que tomes la estafeta de Dios, que no te vendan otras estafetas que no son las de Dios, que no te vendan unas estafetas cambiadas, adulteradas. No, la estafeta es clara, los 10 mandamientos, es la estafeta del Señor, que se ha mantenido por todos los siglos y quiere que con esa estafeta llegues también al reino de los cielos. Esperamos que este repaso haya sido de bendición para tu vida, como lo fue para la nuestra. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Gracias por haber estado con nosotros, que Dios les bendiga.